¿Tú le diste vueltas a los frijoles? De Jesús, de. Listo, Juan, ella ya le compartí otra vez el... para que muestre la presentación. No, profe, no me deja. Ahí. Ya. Listo. Listo. Bueno, como decía, los mayores influyentes del neoliberalismo decían que las empresas privadas eran mucho más eficientes que las empresas públicas o del Estado. Segundo, la apertura de los mercados extranjeros. Para otra vez un segundo ahí. Vamos a suponer que la alcaldía de Bogotá no fuera pública, sino privada. Listo, eso no puede ocurrir de acuerdo a la Constitución Nacional, pero vamos a suponerlo. Entonces vamos a quitar a Claudia López y vamos a colocar al presidente de la vivienda que se llama Efraín Forero. O vamos a colocar a un man que se llama Alejandro Escobar. Yo lo primero que hago es acabar el consejo. Lo primero que hago es eso. ¿Listo? Porque vienen a sesionar un poco, ¿no? De personajes. Lo segundo que hago es, policía corrupto que esté en mi ciudad, lo meto a la cárcel. Y coloco unas normas drásticas. Entonces voy a colocar cámaras en cada semáforo, en cada esquina, el que se lo pase en amarillo, en rojo, simplemente lo ubico. Vehículo que no esté a nombre de, o sea, si Johan Díaz va manejando el vehículo, no es de él, se lo quito. Como pasa en una empresa privada, ¿por qué entonces la gente en la empresa privada sí cumple y en la pública no? Si usted no paga el agua, se la corto. Y lo dejo sin agua 3 meses para que aprenda. Si no paga el celular, pues le corto el celular y no le vuelvo a dar crédito porque sería el manejo de una empresa privada. Pero como no lo es, viene un contexto más complejo. ¿Listo? No sé si ven el noticiero donde cogen a un personaje 23 veces que ha salido 10 de la cárcel y sigue robando y no le pasa nada. Si usted va a la cárcel y no aprende o no se estructura, pues lo dejo allá guardado. Han visto, perdón, y como esto está siendo grabado, esto simplemente es un ejercicio lúdico. ¿Ustedes han visto una vaina que se llama la carrera de la muerte? Una cárcel en Estados Unidos donde compiten y se matan. Bueno, algo que es complejo para el gobierno colombiano y para el bogotano son las cárceles. Yo montaría una cárcel y le cobraría, no sé, 1 millón de pesos mensuales y le garantizo al gobierno, o se lo saco bueno o no sale. ¿Listo? Pero el tema es, no hay una cárcel para los políticos, otro para los guerrilleros, otro para los... No, el mismo patio para todo el mundo para que se organicen. A eso se refiere. Lo que pasa es que como ya hay unos temas de derechos humanos, de religión, pues eso ya complica un poco el desarrollo. Pero la privatización llevaría a ese tipo de desarrollos. Vuelvo y repito, si la alcaldía fuera privada, el tema sería mucho más fácil y tendría un poco más de orden. Pero cuando a un grupo político no le gusta, pues salen a marchar, salen a molestar, vienen los sindicatos cuando hablamos de Carlos Marx y todo eso. ¿Listo? Muy bien, Juan. Apertura de los mercados extranjeros. ¿Cómo es eso? Bueno, este con el fin de conseguir un mayor crecimiento económico. Una de las características del neoliberalismo, que es abrir las fronteras y permitir el libre mercado. Muy bien. La otra característica, mercado competitivo, que se trata de una economía
que favorece el mercado libre y pues es muy competitivo. Otra característica, responsabilidad individual frente a la colectiva. Básicamente esto trata de que los individuos son iguales ante la ley, pero a la vez tienen una serie de habilidades por lo que deben prosperar y ser individuos independientes que generen el crecimiento del ámbito económico y social del país. Esto es muy semejante a lo que pasaba en el tema del socialismo con los medios de producción. ¿Listo? Acá no es que no haya propiedad privada porque sí la hay, pero la estructura es que si usted tiene un pedazo de tierra, viejo, lo utilice para el cultivo, para la ganadería, para que saque una explotación de eso, para que pueda vender productos, ¿cierto? En el desarrollo económico, en el ámbito económico. Lo que yo les decía, en un libro de Adam Smith sobre los sentimientos morales, habla referente al tema del egoísmo de los humanos. Yo monto una empresa o yo monto una panadería es porque quiero ganar dinero. Lo que pasa es que ganando dinero satisfago la necesidad de Juan Uribe, Juan Giraldo y Johan Díaz en el consumo de pan. ¿Cierto? Ustedes necesitan el pan. Repito, yo no lo hago para que ustedes coman, sino para ganar plata, pero con ese desarrollo de ganar plata estoy vendiendo un producto. Y si no lo hago de calidad, como lo veíamos en sustentaciones anteriores, pues estos tres personajes que acabo de nombrar, pues no compran en la panadería de Alejo, sino en la panadería de Don Luis. Entonces tengo que sacar productos de calidad y estructuras para mantener motivados mis clientes para que me sigan comprando y yo siga ganando dinero. ¿Listo? Esa sería como la estructura. Muy bien, continúa. Bueno, y los detractores de este modelo neoliberal dicen que el libre mercado y las pautas que establece este tipo de economía eh, tienen la consecuencia negativa de que favorece a los más ricos, enriqueciéndose y aporta una mayor pobreza a los menos favorecidos. Entonces, todo el neoliberalismo funcionaría siempre y cuando no existan los monopolios, los duopolios o los oligopolios, que son una empresa, dos empresas o muy pocas empresas que dominen el mercado. Aquí es cuando hablamos de los carteles. ¿Han escuchado el tema del cartel de la contratación? El cartel del papel higiénico, de las toallas higiénicas, de los cuadernos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy pocas empresas, por ejemplo, voy a hablar del papel higiénico, que son 3 o 4, se colocan de acuerdo y disparan el precio del producto. ¿Y qué tiene que hacer la gente? Pues comprarlo, se reparten las utilidades y siguen ganando. Eso pasó con el tema de Arroz Diana y Arroz Flor Huila hace unos años. Dispararon el precio, generaron inflación, ¿cierto? El gobierno se da cuenta, los multa, pero la multa fue como de 33 mil millones de pesos. Eso no importó mucho porque la libra estaba en 650 pesos. Ahora la libra se encuentra en 1.800 o 2.000. Entonces están ganando mucho más que 33 mil millones de pesos y el gobierno no generó ningún otro tipo de impacto porque eso no se puede hacer. ¿Listo? Entonces ahí se generan unos impactos raros. Es como suponer que solo existan 5 universidades. Esto, repito, es un ejemplo, incluyendo esta, y se reúnen los dueños de las universidades y dicen el valor de la matrícula mínima va a ser 20 millones de pesos. Entonces toda la gente tiene que pagar mínimo 20 millones para poder acceder a la educación. Eso generaría también un impacto. Obviamente, claramente la educación es una necesidad básica, pero no es de primera necesidad. Si usted no estudia, no se muere. ¿Cierto? Ahora, naturalmente, si usted no estudia, no va a conseguir un buen trabajo. Eso sí es más complejo. ¿Listo? Políticas neoliberales, hágale pues. Políticas neoliberales. El neoliberalismo propone que se deje en manos de los particulares o empresas privadas el mayor número de actividades económicas posibles. La primera, que es la políticas fiscales restrictivas, lo cual se refiere a aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción. También propone eliminar regímenes especiales y disminuir el gasto público. Política La otra fiscal es que se cobren más impuestos, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Evitar el gasto público es que no se construyan vías, que no se construyan colegios, y eso que hace que se incentive el consumo para que quede más plata en la gente y puedan comprarlo y así se genere una dinámica económica. La siguiente es política monetaria restrictiva. ¿Qué es eso?
Bueno, la política monetaria restrictivas es aumentar la tasa de interés o reducir la oferta de dinero hasta lograr una inflación cercana a cero y pues evitar el riesgo de devaluaciones de la moneda. Perfecto. Y era lo que les decía anteriormente, y eso lo maneja, eso lo decía John Maynard Keynes, y esa es una copia que hace el Banco de la República. Si yo subo las tasas de interés, ¿qué le estoy diciendo al mercado? Pues que si va a sacar plata prestada le sale muy caro. O sea, no saque plata de los bancos. Y lo otro, quitarle la mayor cantidad de dinero a la gente para que no tenga capacidad de compra. Suena un poco loco lo que digo, pero es la única manera de controlarlo. Entonces, ¿qué pasa? Don Luis, que tiene la papa en 1.000 pesos, si no le baja el precio a la papa, pues va a perder el producto. Entonces tiene que empezar a bajarle el precio al producto para que la gente tenga acceso. Y es lo que dice Juan Giraldo, así intentamos llevar, aunque intentar en realidad es no hacer, pero se proyecta que la inflación llegue a cero. ¿Listo? Para mantener un control económico. Muy bien, viejo. Bueno, los partidarios del neoliberalismo creen que pues la política monetaria restrictiva es una medida que se evitan los llamados ciclos del mercado, que es cuando hay una fase de contracción y va seguida de una expansión y así sucesivamente. La idea es que siempre sea equilibrado. Bueno, y por último, la privatización de empresas públicas, que se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos. Y pues que el Estado debe como achicarse para que sea ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado del que genere la riqueza. Muy bien. Pero esto también es por un control, ¿no? Se presupone que empresa pública no es eficiente y la privada sí. Eso tiene una realidad. Antes hablábamos que la corrupción solo ocurría en el Estado y con el tema Odebrecht y con todo lo que empezamos a ver a raíz de eso, vemos que el sector público también es un foco de corrupción, perdón, el sector privado también es un foco de corrupción, donde empiezan con los sobornos y el dinero para que se generen características. Lo único que uno no puede entender es cómo un congresista o un político termina siendo corrupto si tiene unos tremendos salarios, ¿cierto? Adicional a eso le dan vehículos, gasolina y todo ese tema gratis, ¿cómo termina siendo corrupto si está ganando muy bien? Entonces un personaje que se gana de 30 a 35 millones de pesos termina siendo medianamente no, termina siendo corrupto o ladrón. ¿Qué le piden a alguien que se gana un salario mínimo, que no alcanza ni siquiera para sus necesidades básicas? Entonces, ahí es cuando se generan unos impactos muy complejos, específicamente cuando hablamos en el tema de elecciones. En Colombia terminamos vendiendo un voto por un tamal, por un plato de lechón o por un... ¿Cómo dijo? A las 8, ya casi. Hola, buen día. Espere, silencio el micrófono de Danilo que está echando carreta allá en la empresa. Listo, Juan, sigue. Bueno, algo que no está aquí en las diapositivas, pero me gustaría aportarlo, que las ventajas del neoliberalismo, que una de las ventajas es el libre mercado, ya que promueve el comercio sin fronteras y con pocas restricciones del Estado para comercializar con los diferentes gobiernos. Otra ventaja, que es la competencia, porque promueve la variedad de productos y de servicios, lo que genera un contexto de mejora continua para destacarse en el mercado respecto al resto de las ofertas. Bueno, Di otra vez la última, por favor. competencia que promueve la variedad de productos y de servicios, ya que genera un contexto de mejora continua para destacarse en el mercado respecto al resto de las ofertas. ¿Y eso a quién le interesa? O sea, noten que el componente neoliberal tiene su pro y su contra. O sea, todo proceso, proyecto socioeconómico y político, llamémoslo de esa manera, tiene su beneficio y su escenario negativo. Pero al consumidor le interesa mucho el tema neoliberal y inclusive el tema del capitalismo porque tiene muchas más posibilidades de dónde coger, ¿cierto? Entonces, en Estados Unidos hay cualquier cantidad de empresas de telefonía celular. Inclusive usted hoy compra un pedazo de teléfono muy barato, hace 3 llamadas y lo bota, porque allá botan los teléfonos, porque hay muchas empresas de telefonía celular.
En Colombia solo hay 3 que son las más reconocidas y se pueden extender a 7 u 8, pero utilizan la misma red de uno. Entonces no hay una gran relevancia. Vuelvo y repito, usted va y compra un teléfono desechable allá, hace sus 4 o 5 llamadas y bota el teléfono por sus vacaciones de una semana. ¿Listo? Acá hacemos toda una parafernalia para comprarnos el mejor teléfono de 3 o 4 millones de pesos, ¿cierto? De la marca de la manzanita mordida, pero en su plan de teléfono no hay minutos. O sea, no entiendo cómo tiene un teléfono de 4 millones de pesos, pero no tiene minutos. Eso es lo que ocurre acá. O lo otro es que el teléfono es muy caro y lo compra a crédito. O sea, lo difiere a 24 meses. No paga el seguro y se lo roban en el mes 2. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas que tenemos que entender dentro de esas estructuras. Las políticas fiscales restrictivas suenan extrañas, las monetarias suenan más extrañas, pero les repito, la idea es quitarle la plata a la gente para que deje de comprar cosas que no necesita. Sin embargo, la definición de economía dice que hay gustos y preferencias, o sea que usted hace con su plata lo que se le da la gana. El tema es que tengamos un contexto natural de qué es lo que va a pasar después. ¿Listo? Muy bien, continúa, viejo. Bueno, y una de las desventajas del neoliberalismo que es la desigualdad, porque promueve un conjunto de estrategias económicas que tienen impacto social y pues que generan una gran diferencia de clases. Como por ejemplo, solo los que tienen acceso a los servicios privados, como la educación, pues ellos son los que podrán alcanzar un mejor desarrollo profesional, ya que la mayoría de quienes no tienen acceso a este tipo de servicios, pues no pueden progresar. Okay. Muy bien, mijo. ¿Algo más? Dale. La otra desventaja sería el monopolio, ya que promueve que el poder sea controlado por una minoría, pues que acapare la productividad y la oferta de servicios. Y quienes no... Señor, déjame decir una cosa. Hay algo bien complejo que es lo que está pasando en Bogotá con el tema del transporte. Resulta que el transporte es de privados, la vía es pública y la casita es pública y privada. Me refiero a las estaciones de Transmilenio. Va a llegar un momento donde se articule todo como el SITP, ¿cierto? Y cuando todo eso ocurra y quiten las buseticas y el transporte colectivo y todo ese cuento, esa empresa Transmilenio le va a poder colocar el precio que se le pegue la gana, ¿cierto? Y nadie va a tener otra posibilidad de. O sí la va a tener, o camina, o bicicleta, o compra una moto, o compra un carro. Hay otra cosa bien compleja que es el tema de el vehículo particular. Bogotá está colapsando a nivel movilidad. Las vías son las mismas hace 50 años. Por ejemplo, en mi caso, a mí me siguen cobrando unos impuestos cuando yo tengo pico y placa. Pero esos días de impuesto no me los disminuyen. ¿Qué está diciendo el gobierno literalmente? Y hemos tenido unos alcaldes un poco extraños con el tema de la bicicleta. Es o monta en bicicleta o lo multo. ¿Cierto? Entonces ahí se generan esos contextos donde esa multa, ¿cierto? O ese impuesto sigue generándole ingreso al Estado, pero a mí no me está generando ningún beneficio. También hay que ser consecuentes. Si ustedes miran el trancón, es un carro y un humano dentro del carro. Sería más fácil que fueran más personas dentro de ese carro para bajar gente del transporte público, ¿cierto? Y contaminar menos. O como pasa también en Estados Unidos y en Europa, que un vehículo de más de 10 años no puede andar, hay que chatarrizarlo. Aquí no existe esa posibilidad. Acá son muy pocos los vehículos que se chatarrizan, pero sí son muchas las ventas que se generan de vehículos, ¿cierto? Entonces eso va generando unas políticas que no son tan restrictivas como lo pide el modelo neoliberal, ¿cierto? Y como sí lo maneja el modelo capitalista. Muy bien, viejo, continúa. Bueno, siguiendo con el monopolio, quienes no tienen o no pueden generar dinero, pues no pueden lograr llevar a cabo sus propios negocios, pero sí son necesarios como mano de obra del sistema productivo. Perfecto, entonces ahí está hablando de dos factores de producción, ¿no? Que es el capital y el trabajo. Entonces, si usted no tiene el capital, pues ponga el otro factor que tiene, que es trabajo. Y el neoliberalismo dice que tienen que ser salarios más bajos para que la producción sea más alta. Dale. Bueno, y aquí vienen los problemas económicos, pues que promueve un incremento de precios sin control y que son sujetos a las leyes deliberadas
del mercado en mano de los monopolios. Y además, esto genera una disminución de los salarios ante la gran demanda de trabajo, por lo que la mano de obra se abarata. Perfecto. Eso es lo que pasa, lo mismo que si pudiéramos hablar de una cosecha de mandarina. Si hay muy poca mandarina, el precio de la mandarina se eleva. Si hay mucha mandarina, el precio de la mandarina disminuye. Entonces, cuando hay mucha mano de obra, el precio de esa mano de obra, como dice Daniel, de Daniel Ocino Juan, disminuye. Pero ojo, pues, entre más títulos y más educación usted tenga, se presupone que es una mano de obra más calificada. Entonces, esa mano de obra sería más costosa. El problema es que en este momento de pandemia, pues usted puede tener los títulos que sea o no títulos, el problema de desempleo es gigante porque no se están generando estructuras empresariales. Al no generar esa estructura empresarial, pues usted no vende producto y como no hay quien compre el producto, pues la dinámica económica se frena, que ese es el ciclo económico. En este momento estamos en una recesión gigante. Analicemos un sector económico que es el deporte, específicamente el fútbol. ¿Cuántas personas dependen del fútbol? No solo los futbolistas y sus familias, sino es la televisión, son los que pautan, es la publicidad, el que vende la morcilla en la esquina, el que vende el trago, el de la empanada. Todo ese tipo de escenarios se ve reducido y genera impacto económico en. Ahora, el tema no es salir a generar fútbol ya, ¿cierto? Porque también tenemos que son humanos los que participan ahí y que estamos en una pandemia, pero todo eso genera impactos económicos adicional a que esto es como un circo. El fútbol distrae, pero el fútbol distrae, pero también genera una pasión. Entonces, si yo pongo fútbol, la gente sale a beber. Entonces, todos esos escenarios hay que tenerlos en cuenta. Dale pues. Bueno, y por último, otra de las desventajas del neoliberalismo son los problemas ambientales, ya que promueve la obtención de la mayor ganancia en el menor tiempo posible. Y pues en muchos casos esto implica no respetar los procesos y las normas establecidas para el cuidado de los recursos y el medio ambiente. Y pues así aprovechándose de los recursos renovables, de la calidad de vida de las personas. Perfecto. Si hubiéramos tenido un contexto en Adam Smith y David Ricardo, un poco más conservador frente a los recursos naturales, hubiera podido ser muy fácil lo que está pasando ahora. Pero los padres de la economía en ningún momento entendieron el tema medioambiental. Ellos veían que había muchos árboles, pues hagamos productos con madera, pero nunca pensaron que eso se fuera a acabar. Y vemos que las selvas se están acabando. Cuando eso ocurra, pues el oxígeno se va a ver agredido, vamos a ver agredido el tema del agua, los recursos naturales y vamos a estar mucho más complejos con todo eso. Muy bien. Ya, profe. Eso es todo. Listo. Johan, colócale ahí 2 puntos a Juan Giraldo. Muy bien, viejo. El tema natural, ¿qué dudas hay con las sustentaciones? Johan, ¿tú ya definiste los temas para las... ¿Yo ya lo definí o lo definiste tú, el tema de las sustentaciones siguientes? No, su merced ya los escogió. Ah, ok, listo. Y empezamos mañana con eso. Listo, muy bien. ¿Qué dudas hay sobre los temas que vimos sobre capitalismo, neoliberalismo, globalización, primitivismo, esclavismo? ¿Qué preguntas hay? ¿O qué aportes hay referente a eso? Si no hablan, tengo todavía 20 minutos porque hoy supuestamente había quiz, entonces los voy a motivar. Aporten pues o hago quiz. Profe, Danilo y yo teníamos una pregunta, pero con respecto a los temas siguientes, al tema que nos tocó. ¿Qué pasó? Pues nos tocó teorías contemporáneas, ¿sí? Pero entonces al buscar, pues no encontramos como temas específicos, sino como muy generales. Por ejemplo, hay temas de estudio y de todo eso, profe. Entonces, ¿El pues tema de qué, viejo? ¿cómo, profe? ¿El tema de qué, me dice? De teorías contemporáneas. Es que el Sí, sí, tema en sí es como pero ¿qué le muy aparece? general. O sea, pues con lo que buscamos, apareció teorías contemporáneas de desarrollo científica, de inteligencia múltiple y
de teorías educativas. Esas son. Pero, ¿sí son esas? Que como Sí, tal, sí, sí. esos no tienen que ver, por decirlo así, con economía. Entonces pensábamos que No, no, no. eran, Si usted lee un poquitico en el contexto, sí le va a parecer que tienen que ver con economía. ¿Listo? El tema es que usted tome la parte que se refiere al tema económico para que lo podamos desarrollar y entender. Es eso. ¿Listo? Pero deme un segundo que está un poquito lenta la red para revisar el título. Deme un momento. Está muy lenta la red. Corrientes de pensamiento económico, Michael, ¿cierto? sí, señor. Entonces usted lo coloca como corrientes de pensamiento económico y coloca teorías contemporáneas y le aparecen esas. Son como 3 o 4, ¿cierto? Están muy estructurales, cojan 2 y 1 o 2 y 2 y las empezamos a manejar. Acérquela al tema económico y lo desarrollamos en la clase sin que haya ningún inconveniente con eso. Si hay dudas, los manejamos en la clase sin problema, ¿vale? Ah, vale, profe, gracias. Listo, pero entonces coloquemos imágenes y cosas para que podamos explayarlos como el buen desarrollo de clase que manejamos hoy. ¿Listo? ¿Qué más preguntas hay sobre los temas expuestos? Pues profesor, es que en mi tema neoclásico tengo una duda cuando me dicen economías marginalistas. ¿Qué significa eso? No he entendido muy bien el tema antes de... Perfecto. ¿Recuerda cuando hablamos ahora de economías de escala? Que manejamos un ejemplo de oferta y demanda. La marginalidad, y le voy a dar un ejemplo, es esa unidad 101. Acuérdese que habíamos colocado como ejemplo la unidad 100. La 101 me genera una mayor utilidad porque ya tengo cubiertos los costos. Pero le voy a colocar también un ejemplo con que Juan Uribe juega un partido de fútbol y no se hidrata en los 95 minutos que dura el partido. ¿Listo? El ejemplo es, ¿qué satisfacción tiene usted al tomarse el primer vaso de agua? Total, ¿cierto? Pero si se toma el segundo vaso de agua, también tiene satisfacción, pero no es la misma que el primer vaso de agua. Esa diferencia que hay entre el vaso 1 y el vaso 2 es la marginalidad. ¿Listo? Se refiere a esa satisfacción. Se lo coloco en un ejemplo para que quede más, como más claro y después más adelante ya vamos a jugar con indicadores gráficas, pero más adelante no en esta materia, ya cuando lleguemos a economía ya de fondo, pero la marginalidad es la diferencia que hay entre esos dos. ¿Listo? La marginalidad es la diferencia que hay en la utilidad de la unidad 101 a la 100. ¿Listo? A eso se refiere como estructura natural. ¿Listo? Muchachos, me gustó mucho el desarrollo de la clase de hoy. Espero que haya aportado algo. Y coloquemos también todo ese tipo de información. Cuando haya preguntas, fíjese lo que nos preguntó, por ejemplo, Johan ahora con economías de escala, que la vamos desarrollando clase a clase y suena muy bien. Coloquemos imágenes y cositas y eso nos va a ayudar a que el desarrollo de la clase sea bien interesante. ¿Vale? Entonces, nos vemos mañana. Pilas con la investigación. Cuídense mucho. Listo, Igualmente, profe, muchas gracias. gracias. Chao, muchachos. Vale, gracias. Ok.